Hola, buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches, Lick, ¿todo bien? Bueno, vamos a empezar porque yo me imagino que algunos compañeros, yo también soy sufridor con la selección nacional de verdad, pero me imagino que están pendientes del partido. Va a haber poca participación, me imagino, hoy en la clase. Bien, estamos entonces con el tema de las amortizaciones, ¿verdad? Ayer vimos este último ejercicio, en lo cual decíamos que para conocer en qué momento o un momento en el cual nosotros queremos saber qué cantidad debemos. Imagine que sea una tabla de amortización con una cantidad de pago importante, ¿verdad? Entonces, para poder darnos cuenta de eso, y principalmente en examen, no necesitaríamos hacer toda la tabla, ¿no? Entonces, si nos hacen una pregunta, por ejemplo, de que determinemos cuál es el valor en libros, ¿verdad? De esa deuda a una determinada fecha, como el caso que vimos ayer, un poco apretado al final de la tarde. En este caso, para la cuota 4. Entonces, lo que nosotros hacemos es que le sacamos a la deuda, le sacamos el futuro de la deuda al nivel donde queremos estar. En este caso, es en la cuota 4. Entonces, pero la deuda como un solo pago, no es anualidad, la llevamos al futuro con interés compuesto, como lo tenemos acá, ¿no? Entonces, al llevarlo al futuro con interés compuesto nos da 134.125. Y a la cuota la llevamos al futuro. Llevamos al futuro a la cuota, ¿verdad? Que en este caso son 21.177, siempre a altura de 4 cuotas. Y pues eso nos da 96.846 restado el futuro de la deuda al futuro de la cuota. A esa misma altura tendríamos que fácil podemos determinar que tendríamos como saldo en libros 37.253,45 como lo vimos al final de ayer. Ok, entonces, no sé si ahí tenía alguna consulta. Creo que no tenían consultas. Todavía está incorporando algunos compañeros. Entre tanto, les doy acceso. No sé si ustedes tienen algún interrogante. Bueno, vimos eso también como lo trabajamos en Excel, ¿verdad? Ponemos la cuota y todo. Después la tablita de amortización es bien fácil hacer. Ok, entonces hoy vamos a considerar también el tema de amortizaciones, pero para fondos, digamos. Usted puede ir creando un fondo, ¿verdad? Un fondo, ¿verdad? Si tiene un compromiso futuro, puede ir creando un fondo para poder lograr ese futuro. Y pues también puede determinar una cuota nivelada para lograr ese objetivo. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy con el ejercicio que tenemos acá, porque esto es sencillo, ¿no? Solo que cambia un poquito la estructura de la tabla. Entonces, por ejemplo, si usted decide, ¿verdad? O tener un fondo en el futuro,
también como que ama lo puede lograr. Lo único que va a cambiar es la forma de calcular la anualidad. Que recuerden que las fórmulas de la anualidad pueden variar. Se puede encontrar que M multiplicado por I aquí adentro, que es lo mismo, ¿verdad? Que esté fuera, como que esté adentro, que sea en vez de renta, que sea A también, ¿verdad? Pero aquí es cuando conocemos el futuro, porque es lo que tenemos acá. Eso yo la pongo de diferentes formas a veces porque en cualquier texto puede encontrarse con eso, pero al final tienen que entender que R y A, anualidad, es lo mismo, ¿no? Que F y M, pues monto futuro, ¿no? Entonces acá tenemos un ejercicio para ver cómo funciona esto de las amortizaciones de fondos. Tenemos acá que una empresa debe pagar dentro de 7 meses la cantidad de 500,000 empiras. O sea, eso es lo que debe pagar. Para asegurar el pago se sugiere acumular un fondo mediante depósitos anuales en una cuenta que paga 10% capitalizable mensualmente. ¿De cuánto debe ser el depósito? Y hay que mostrar cómo se comporta el fondo. Miren qué interesante esto, ¿verdad? A veces, por ejemplo, usted puede pensar, ¿verdad? Ok, yo debo, mire aquí cómo es este ejercicio, yo debo 500,000 empiras. Probablemente es mejor ir haciendo como que una pequeña aportación mensual para yo lograr ese objetivo y esto me sirve para eso. En vez de desembolsar yo solo 500,000 empiras allá, que dicho de paso, aquí si yo voy haciendo una huaca y lo pongo en una institución financiera, también me va a ir ganando intereses y va a ser más fácil para mí como que ama tener pues o pagar la deuda desembolsando 500,000 en el futuro, pero gané intereses pues de dinero por mientras, ¿no? Entonces miren acá, entonces aquí tenemos de la letra que el futuro que nosotros queremos tener es 500,000 empiras. Hay 7, ¿verdad? Meses aquí involucrados, N, y tenemos una tasa de 10% capitalizable mensualmente, por lo dividimos entre 12. Entonces, la pregunta es cuánto es lo que vamos a aportar, ¿verdad? Nosotros como al fondo mensualmente. Entonces, vamos a hacerlo a través de esta cuota nivelada cuando ponemos el futuro. Entonces, ya despejando fórmula y todo, acá nos da que nosotros debemos de depositar 69,621, ¿verdad? El monto que queremos lograr son 500,000 empiras por defecto 1, ¿verdad? Más la tasa perdón, al denominador I, perdón, el numerador I, y aquí abajo 1 más la tasa elevado a 7 menos 1. Entonces, ahí va usted como que más viendo las fórmulas y las va a ir acumulando, pues. Entonces, aquí usted tiene que, en este caso, usted necesita, para llegar a los 500,000 empiras, hacer depósitos mensuales, 7 depósitos mensuales, cada uno de 69,662,61. Pero ese es su primer depósito, ¿me entiende? Entonces usted lo deposita en un banco. Usted va a tener 69,662,61. Al llegar el primer mes, usted gana intereses, ¿verdad? Por la plata que deposita. Entonces, el banco le va a calcular sobre ese saldo que tiene aquí el libro de 69,662,61 por la tasa, ¿verdad? Que es 0,10 entre 12 multiplicado por ese valorcito le queda, usted va a ganar de intereses 580,52. Pero como usted está ahorrando, ¿verdad? El banco tiene que pagarse los 69,000 más los 580,52. Usted en realidad en ese mes su depósito va a ser de 70,243,13 más el saldo que tenía ya acumula 139,905,74 como lo podemos apreciar aquí. Aquí está el cálculo, ¿verdad? Del interés. Aquí está la sumatoria del interés más la cuota, 70,000. Y aquí está el saldo anterior más lo que deposita, 70,000. Usted ya tiene 139,905. Aquí es acumulando, ¿verdad? Cuando pagamos un préstamo es restando la amortización, ¿verdad? Aquí la amortización la vamos sumando la amortización. Entonces, va más fácil, ¿verdad? Como que más después solo identificar y ver ese comportamiento de un SEA que usted está trabajando con préstamo, como vimos hasta ayer, que resta la amortización y según esté usted trabajando para un fondo que suma esa amortización. Entonces, para el siguiente periodo, usted lo que va a hacer a este saldo de 139,905,74 le calcula la tasa de 0,10 entre 12 y eso le va a dar 1,165,88. Se lo suma a la cuota que va a depositar mensual y usted ya
va a depositar en realidad 70.243 más los 139.000 que tenía, pues 210, ¿verdad? Entonces, así va sucesivamente hasta llegar como que a los 500.000 empiras. Aquí nos falla por un par de centavos porque hay que trabajar con todos los decimales necesarios y aquí pues tendríamos 500.000, ¿verdad? Haciendo ese mismo rol. Usted al saldo de libros le se calcula el interés y lo va sumando la cuota, en este caso, ¿verdad? Lo que amortiza mensualmente. Igual como que logra su objetivo, pero si en algún momento, digamos, puede ser que le den un ejercicio muy largo, de muchas cuotas, y le piden determinar usted en un determinado pago cuánto es el saldo en libros, pues con esta fórmula, ¿verdad? El futuro de la renta, usted, con el futuro usted lo saca, ¿verdad? Usted tiene el futuro cuando es con la anualidad. En este caso, su cuota o renta es 69.662. Uno más la tasa, ¿verdad? Que en este caso 10 del punto 2, 0.0083, elevado a 4 cuotas, que perdón, que es el nivel donde queremos conocer, menos 1, y después lo dividimos, lo multiplicamos por el corchete, me tiene que dar el mismo dato que tengo yo en libros al final de la cuarta cuota. O sea, que usted lo puede ver también, lo puede determinar en cualquier momento ahí. Entonces, no se debe estresar de hacer toda una tabla si le pidieran, por ejemplo, hace cuántos determinar el saldo en libros de una cuota 60, 70, 100, 200, ¿me entiendes? Con esta simple formulita usted tendría que terminar cuando acumula en ese momento. Para fondo, ¿no? ¿Lo vieron eso? Sí, Lick. Yo sé que hay problemas de internet en algunas zonas por la lluvia, pero no sé si me están escuchando bien. Sí, licenciado. Sí, se le escucha bien. Ok, porque aquí por mi lado está lloviendo fuerte, pero bueno, yo veo que sí. Ok, niños. Entonces, ya vimos cómo se comporta la amortización de un préstamo y ya vimos cómo se comporta la amortización de un fondo, ¿verdad? Entonces, no me estoy retirando todavía. Vamos a ver otro tema que es de interés nuestro para este periodo, que es el tema de las anualidades variables. Perdón, pero antes de eso, voy a demostrarles que en Excel también se puede calcular esa cuota. O sea, si ustedes pudieran, la cuota, ¿verdad? La pudieron ver acá, la voy a arrastrar acá. No sé si ven el Excel ahorita, no. No, ¿verdad? No, le No, entonces bueno, voy a copiar los datos. Voy a llevar acá. Permítanme. Aquí, vamos a ver. ¿Y ahora? ahora sí, le Ok, Sí. entonces vimos que la cuota que nos da para fondos de amortización en este ejercicio que vimos, tenemos acá. Entonces, mire usted, es sencillo. Hay una pequeña diferencia para determinar en el pago del préstamo y ahora el pago de fondo. Ahorita vamos a determinar el pago, la cuota nivelada, ¿verdad? Del fondo. Entonces, los datos empiezan igual. Mira, una tasa de 0.0833, se para con punto y coma. Le pide el número de pedidos, el número de pedidos son 7, ¿verdad? En este caso, usted como no tiene, lo que tiene es un valor futuro, en función le pone 0 aquí, pues no. Y ahí ingresa el valor futuro, que es de 500.000, ¿verdad? 1, 2, 3. Entonces después se para y como eso en verdad ha vencido, pues le ponemos 0 acá. Entonces, mire, ahí le da la cuota que usted tiene que ser, ¿verdad? Para efectos de calcular la renta en Excel, ¿verdad? Que es fácil hacerlo, ¿verdad? Lo único que cambia fue, ¿verdad? Ya como es el futuro, no es el presente, ¿verdad? Y lo pueden ver acá en la fórmula, ¿verdad? Cuando ustedes la llaman aquí, mire, aquí vea que es presente, le ponen 0 y le ponen aquí el futuro los 500.000 empiras. Eso es toda la diferencia, ok, no hay problema. Perdón, voy a salirme de acá entonces para ver. Bien, niños, ahora vamos a ver otro tema que les decía que nos interesa abordar, que es el tema de las anualidades variables. ¿Ok? Hasta ahora hemos conversado un poco sobre lo que son las anualidades generales, a las simples, que nos sirve, ¿verdad?
también para anualidades generales, que las generales nosotros lo que hacemos es pasarlas a simple mediante ya sea tasa equivalente o renta equivalente. Y luego, como que llama, existen otros tipos de anualidades que son las variables. En estas ya las cuotas no son iguales, ¿verdad? Entonces, aquí como que llama, ya no hay uniformidad. Permítanme, voy a ponerles. Ok. Aquí ya como que llama, hay un momento que usted tiene una variación en la cuota que hace, ya se pierde un poquito el esquema. O sea, su cuota que hay una cuota fija que es constante, pero a esa cuota usted le agrega como que un nuevo elemento que se llama gradiente. Y ese gradiente puede ser aritmético o puede ser geométrico. Aritmético porque crece en términos absolutos y geométrico porque crece en términos porcentuales. Entonces, esa partecita que usted le incrementa a una cuota fija mensual o trimestral o anual, como se la den, esa porcioncita se le conoce como gradiente. Y ese gradiente puede, como vuelvo a repetir, crecer de forma aritmética, que es en términos absolutos, o de forma geométrica, que es en términos porcentuales. Entonces, vamos a resolver problemas de ese tipo, ¿verdad? Utilizando gradiente aritmético, ya sea también creciente o decreciente. También vamos a trabajar con anualidades con gradiente geométrico, ya sea también creciente o decreciente. Son poquitas las cosas que varían. Y obviamente vamos a hacer vamos a ver cómo se comporta la tabla de amortización para una deuda, ¿no? Con este tipo de operaciones. Bien, entonces, cuando tenemos una anualidad variable, ¿verdad? Si es una serie de pagos, ¿verdad? Uniformes, siempre hay una parte uniforme, pero existe un pago que varía constantemente, que es el que le conoce como decíamos el gradiente, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer, por ejemplo, si tuviéramos una anualidad con gradiente aritmético y de forma creciente, aquí por ejemplo podemos ver gráficamente eso. Por ejemplo, si tuviéramos nosotros que tenemos que usted ha decidido, ¿verdad? Va a aumentar la cantidad de 200 lempiras, ¿verdad? A una tasa de interés X, ¿verdad? Entonces, digamos, si tuviera, digamos que su cuota es uniforme de 1000 lempiras, todos los meses va a tener una cuota de 1000 lempiras, pero usted ha decidido incrementar 200 lempiras cada mes a esa cuota fija, porque tiene la oportunidad de hacerlo. Entonces usted tiene, esos 1000 lempiras van a ir creciendo, ¿verdad? La cuota fija siempre va a ser 1000 lempiras. Y nace como que obviamente aquí es bien importante entender, ¿verdad? La primera anualidad siempre la hace usted en el año, mes, el año 1 o en el periodo 1, ¿verdad? Así que puede ser, este periodo puede ser, este periodo puede ser semestral, trimestral, puede ser anual. Entonces, siempre recuerde que la anualidad nace en el primer periodo. Y nace con una cuota fija de 1000 lempiras. Y su gradiente siempre, prácticamente casi en el segundo periodo es que va a aumentarla, porque usted su anualidad fija de 1000 lempiras en principio. Después le aumenta a 200, después le aumenta a ese valor otros 200, ya 1400 y así va a ir creciendo, digamos así, gráficamente. Entonces, para este tipo de ejercicios, cuando vamos a trabajar el futuro, tenemos esta fórmula que está aquí. Entonces, miren, ¿se acuerdan? Hasta aquí, por ejemplo, hasta aquí hemos trabajado nosotros el futuro de una, ¿verdad? Esta lo conocemos, la parte fija, ¿verdad? O la parte del uniforme que hemos trabajado tanto para anualidad simple como para anualidad general, ¿verdad? Y hasta aquí hemos trabajado esto. Conocemos, ¿verdad? Esta parte fija, cómo se comporta. Y a eso le vamos a sumar el futuro del gradiente, ¿verdad? El futuro de la parte fija, le sumamos el futuro del gradiente. El futuro del gradiente, ¿verdad? Que es acá, afuera, gradiente dividido entre la tasa. Y se fijan el factor, ¿verdad? El mismo, ¿verdad? Aquí, el mismo factor este.
y luego a eso le restamos el tiempo n. Entonces, a esta parte fija le sumamos la parte creciente, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte fija siempre va a ser permanente, el futuro de una cuota fija, pero le vamos a sumar la parte variable. Entonces, aquí lo podemos ilustrar con un ejercicio, ¿de acuerdo? Tranquilo, ya se van a ir a ver ese partido de la selección con Guatemala, no se preocupen. Ya vamos a ver fácil. Dame, Lick, sea serio, sea serio. Somos No sufridores, me, ¿verdad? Somos sufridores. la eso, verdad. eso de partidos no vale. ¿Qué? Mejor Ya me veo no, una novela. Ese no aplica. puede ganar 1000 goles ya, que ¿de qué sirve? Y ya pues estamos fuera del mundial, ¿no? Bueno, entonces aquí dice que esta señorita quiere saber qué cantidad de dinero podrá acumular en 5 años. ¿Verdad? En 5 años. Si inicia un fondo con un depósito de 2.793.000 empiras, ahí inicia, mire, inicia el fondo. Entonces, como inicia el fondo, ¿verdad? Esa es su cuota inicial, ¿verdad? Esa es la cuota fija, esa es la inicia, ¿no? Y a partir del segundo año, ¿no? A partir de un año empieza a hacer aportes adicionales de 250.000 anuales. Entonces, va a haber una tasa efectiva de 5%. Entonces, estos 200 en el segundo año ya va a tener su parte fija, que son 2.793.000 más los 250.000. Entonces, eso le va a dar 3.043.000. Y así va sucesivamente, obviamente creciendo, pero no, aquí no está imputado el interés. Entonces, le vamos a imputar el interés con la fórmula acá. Entonces, la parte fija, que es esta, miren, los 2.793.000, que es la anualidad, era 1 por defecto más la tasa, como es efectiva, no tengo que dividir entre nada porque esa es la tasa anual. Lo elevo a 5 años, ¿verdad? Menos 1 por defecto sobre la tasa. Esta es el crecimiento, este va a ser el futuro de una cuota fija, que es de 2.793.000. Ahora le vamos a sumar el gradiente, que es de 250.000. Entonces, mire, gradiente entre la tasa, ¿verdad? El factor que es el mismo, 1 más la tasa elevado a la 5 menos 1 sobre 5, y a eso le vamos a restar el tiempo, que es 5 años. Entonces, haciendo esta operación, ¿verdad? La parte fija me da 15 millones, ¿verdad? En el futuro, y estos 250.000, que es la parte como que más variable, me va a dar 2.600.000, la sumatoria me da 18 millones, ¿verdad? Entonces ahí tenemos cómo es que esa como que llama, esa parte fija, ¿verdad? Se le suma una variable, una parte variable que usted puede tener como que llama de forma mensual, anual o qué sé yo, ¿verdad? Y aquí es creciente, ¿verdad? Porque usted le va sumando, le va sumando, le va sumando. Entonces, este es en realidad, pues, la parte de anualidades variables. Un tema bien sencillo, fácil de utilizar, y pues ahí lo puede ver usted. ¿Tienen alguna interrogante? Pero volviendo al fútbol, compañero, usted para que no sufra, siempre mira al León, a ese León famoso. Que se ríe tan nervioso. En lo correcto, Lee. Eso. Prefiero ver a León que la selección. Qué tremendo ese León va. Pero fíjense que yo ya definitivamente ya me voy a cambiar de equipo, porque ese León solo gane, que gane, gane, que gane. Muy aburrido eso. Sí. A ver, entonces, Apoyar al Platense mejor. no, yo soy Atlético Sabio de Santa Rosa. Ya no hay expectativa, vale. No, yo soy Atlético Sabio de Copán. Bueno, entonces vieron esa partecita. Perdón. Pregúntale. Bien. Pregunta. Que mire, ven, sus cálculos usted allí en las diapositivas los tiene en base a Excel. Y yo practicando con la calculadora financiera se me pone un poquito difícil. Pero voy a retroalimentar y yo quisiera, las consultas, yo no se las puedo hacer ni por correo, sino que se las quisiera hacer a usted personalmente, pero no está agregado en un chat. A ver, no sé, yo como que más escuché intercortado. No sé, compañeros, vamos a ver. Usted me dice que hizo esto con la financiera, algo así le encontré. No.
voy practicando con esos ejercicios con la calculadora financiera. Usted en las diapositivas ahí lo tiene en Excel. Entonces se me dificultan algunas cosas, pero pues sigo practicando, no más que con las dudas, ¿a dónde se las puedo hacer? Ah, a Cuando mí. tenga preguntas. Digo, sí, exacto. Ah, ok. No, con mucho gusto al correo, mándeme. Mande cualquier consulta que tenga ahí o con mucho gusto se la voy a resolver. Bueno, gracias. Bueno, ok. Esa era de forma, ese ejercicio era de forma creciente y ustedes pueden ir viendo, es creciente porque estoy sumando acá. Podemos hacer otro ejercicio, ¿verdad? A ver si no nos saca la máquina porque yo ya me tiro la señal. Dice aquí que tenemos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, no, le dan el ejercicio en primera instancia solo con un gráfico. Al ver el gráfico, usted va viendo un comportamiento. Mire, el 500, 525, 550. Con ver el gráfico, usted ya se da cuenta que ahí hay un comportamiento que va creciendo en 25, 25 cada periodo, ¿no? Entonces aquí, pero aquí se lo dan al final, le dice. La representación gráfica permite deducir, dice, que esta anualidad con gradiente aritmético creciente, ya que se puede extraer que una anualidad uniforme de 500, que es la primera, ¿verdad? Semestral, y un gradiente aritmético creciente de 25, ¿verdad? Semestrales, estos son semestres. La tasa es del 3% con capitalización semestral y el tiempo es de 6 semestres, ¿verdad? Entonces, aquí está sencillo, ¿verdad? Como volver a hacer la fórmula, la parte fija, ¿verdad? La parte fija que son los 500,000, ¿verdad? Que es la parte fija que usted hace. Aquí, como la tasa es del 3% con capitalización semestral, entonces usted una tasa la divide entre dos, ¿verdad? Porque hay dos periodos semestrales. Y aquí ya la convirtió a semestre y aquí trabaja con 6 semestres, que son los periodos. Entonces, eso es fácil, ¿no? Es bien sencillo, no me voy a complicar en eso. Y la parte del gradiente que crece aquí, lo trabaja lo mismo, ¿verdad? Esto es igual a la -6 y todo. Y finalmente aquí va a tener usted como que ama que la parte fija en el futuro de 6 semestres se convirtió en 3,1 millones. Y la parte como que ama del gradiente de 25 en el futuro son 382. Sumatoria 3,497,000. Esta es la parte como que más sencilla, definitivamente. Esto de gradiente variable no es otra cosa más, es bien sencilla. Y bueno, ya no nos va a quedar tiempo, pero en el decreciente, el futuro cuando es decreciente lo que cambia es la fórmula. Mire. Aquí suma, ¿verdad? Aquí suma el gradiente y aquí resta el gradiente, ¿no? Pero lo demás es idéntico. Mire, usted ve aquí el mismo factor, es el mismo factor, ¿verdad? Para el gradiente todo es el mismo factor, mire, todo es el mismo factor, lo único que cambia es, ¿verdad? Que como es decreciente, resta en vez de sumar. Entonces vamos a, bueno, mañana lo vamos a ver, pero así está la procesión hoy. Sí, como que más creo que hay algunas interferencias ahí por las lluvias, pero igual espero que me hayan escuchado bien y estamos a la orden. Por hoy creo que nos vamos a quedar aquí. Dios les guarde entonces, se me cuidan, que estén muy bien y pues nos estaremos viendo mañana si Dios lo permite, ¿de acuerdo? Sí, Ale. Gracias, buenas noches. Gracias, Bueno, buenas noches.